Muy buenas tardes a todos en España, buenos días en América Latina. Bienvenidos a este nuevo webinar Latibex y el sector bancario latinoamericano, Brasil y México. Y bueno, tenemos el gusto que nos acompañe Miguel Ángel Cicuendes, Pablo González, Jesús González, Tania Martínez de Banorte. Y bueno, pues Miguel, como siempre, te cedo la palabra. Pues nada, muchas gracias Humberto, oye, por estar allí desde México y a Tania también. Y bueno, pues un placer de tener dentro del ciclo que organizamos cada varios trimestres sobre Latibes. Esta vez hemos pensado que era interesante, oye, viendo dónde están los tipos de interés y cómo han subido, pues hablar del sector bancario. Pensando que, bueno, que parece que la Fed, en concreto el Banco Central Europeo, creo que ahora nos contarán en México y en Brasil, pues seguramente se van a parar de subir los tipos. Bueno, pues creemos que es un sector muy interesante, que puede tener un cierto recorrido al alza y, bueno, pues haciendo hincapié en esto, queremos ver, yendo de lo general a lo concreto, cómo está Latinoamérica en general y luego específicamente ciertos sectores y ciertos valores. Y para todo ello, pues vamos a empezar con Jesús González Nieto, que es director gerente de Latibes, que nos va a contar un poquito de, bueno, pues qué es el mercado Latibes, cómo se puede comprar, lo fácil que es hacerlo. Luego yo haré hincapié en esas facilidades y un poco lo que representa. Con lo cual, muchas gracias, Jesús, por estar con nosotros una vez más y te doy paso para que nos lo puedas contar. Pues muchísimas gracias a ti, Miguel Ángel, a Rankia, por supuesto, a Humberto y a todos los que nos acompañáis hoy, y especialmente los que desde el otro lado del charco, ¿no?, formáis parte de nuestra vida, ¿no?, los amigos de Banorte, de BTG Pactual. Voy a entretenerme muy poquito porque lo que quiero es hablar de Latibex y dar 3 pinceladas para que todo el mundo se sitúe y sepa qué oportunidades ofrece y cómo se puede trabajar en el Latibex, ¿vale? Es un mercado operado desde la Bolsa Española, desde la Bolsa de Madrid. Es un mercado internacional donde solamente hay valores latinoamericanos, que permite a cualquier inversor europeo comprar y vender acciones en euros de este tipo de valores. Todo lo demás es como si se operase en el sistema español. Por lo tanto, es muy familiar para los inversores españoles y también para otros inversores europeos que están muy acostumbrados a operar en nuestra bolsa, ¿vale? Al final, el Latibex utiliza el mismo sistema de contratación que la bolsa española. La única diferencia es que en lugar de empezar a las 8:30 de la mañana, empezamos a las 11:30 para aproximarnos un poquito al horario iberoamericano. Los intermediarios son los de cualquier bolsa española, aunque también está abierto a intermediarios de bolsas de Latinoamérica. Toda la liquidación es igual y el back office, la custodia, los costes, todo exactamente igual, y tiene unos índices que yo creo que son muy útiles para que los inversores vayan siguiendo y que luego veremos muy rápidamente. Empresas, sobre todo de Brasil y de México, Bradespar, Bradesco, Braskem, CEMIG, en fin, las que tenéis allí, Vale do Rio Doce, Petrobras, grandes empresas también de México como América Móvil, como Alfa, como Banorte, por supuesto, que hoy nos acompaña aquí, BBVA Argentina y Volcán desde Perú, son las empresas que ahora mismo están funcionando. Son empresas muy grandes todas ellas. Fijaos que de los 20 valores con mayor tamaño, con mayor capitalización cotizada en la bolsa española, pues hay 6 que son de Latibes, Petrobras, América Móvil, Vale, el propio Banorte también, Bradesco. Son compañías muy grandes, muy fiables, con una enorme capacidad de crecimiento y que por lo tanto son absolutamente confiables para los inversores en términos operativos y en términos de liquidez. Precisamente para la liquidez, para facilitar que los precios estén perfectamente coordinados con las divisas, con el mercado de origen, estamos funcionando en este momento con 3 market makers o especialistas de mercado, el propio BBVA, Auriga Global Investors y GPM, son 2 brokers independientes muy especializados en el mercado.
Al final lo que nosotros pretendemos es que los emisores, las compañías, tengan una presencia relevante en el mercado europeo, que se puedan financiar, además, en monedas alternativas a su mercado de origen, hacérselo muy fácil, muy simple, muy dinámico, no tienen fee de incorporación, no tienen que pagar mantenimiento y al final acceden a inversores que normalmente no van a estar en su mercado. No van a estar porque o bien por su tamaño, por su ubicación geográfica, les supone un coste y una dificultad operativa el poder estar en esa bolsa. En términos de los inversores es justo la otra cara de la moneda, es una oportunidad de inversión alternativa y luego vamos a hablar muy despacio de todo esto, pero no hay más que pensar en el proceso de diversificación que es imprescindible para cualquier inversor, el poder tener posiciones constantemente vinculadas a América Latina para contrapesar el movimiento de Europa, el de Estados Unidos o el de Asia. Yo creo que es un privilegio poder hacerlo en directo y poder configurar tu propia cartera con independencia de que, por supuesto, puedas comprar fondos u otros elementos colectivos, ¿no? Y para todo ello, pues hay una serie de intermediarios y de bancos que están dando ese servicio y nosotros desde la TIBEX que estamos coordinándolo todo. Al final, como os decía, para la empresa es muy sencillo, no me voy a entretener en ello porque creo que no es el objeto, pero sí deciros que nos gusta mucho difundir, y lo hacemos a través del foro LATIBEX, difundir qué está ocurriendo en Iberoamérica. Todos los años lo hacemos, este año lo vamos a hacer también, en noviembre, por cierto, aprovecho para invitaros a todos los que estáis conectados o a todos los que vean luego el podcast o el streamline, podéis acudir al foro LATIBEX los días 21 y 22 de noviembre, martes y miércoles, dentro de 2 semanas, y tendréis ocasión de interactuar con un montón de compañías, de escuchar las mesas. En fin, yo creo que puede merecer muchísimo la pena. Quienes queréis hacerlo online y si alguien está interesado en hacerlo presencial, pues que nos contacte también. ¿De acuerdo? En definitiva, os decía que hay 3 índices en realidad que están identificando qué está ocurriendo en el mercado permanentemente. El LATIBEX Top, que son las 15 compañías más importantes, donde están todas estas empresas que, como os decía, seguro que estáis muy familiarizados con ellas. El comportamiento hasta el año, luego podemos insistir un poco más, ha sido positivo, a pesar de un pequeño recorte en los últimos días o semanas. Y si vemos un poco la trayectoria, bueno, pues qué rebote tan brutal a partir del momento de la pandemia, ¿no? Y hay un índice adicional que es el LATIBEX Brasil, donde obviamente están las empresas brasileñas, también con un comportamiento yo creo que muy positivo en el largo plazo y en el corto también, ¿no? Llevamos casi un 7% arriba en este año y bueno, el performance o la comparativa, como no puede ser de otra manera, pues es bastante similar, puesto que México o Brasil, como he dicho, son los 2 mercados que tienen más presencia con las compañías más grandes en estos índices y por lo tanto es en este mercado. En definitiva, yo creo que merece la pena estar muy atentos a lo que ocurre en América Latina y particularmente a las empresas que están cotizando en LATIBEX para poder balancear, para poder identificar oportunidades como las que hoy vamos a tener aquí. Así que, Miguel Ángel, muchísimas gracias y estoy a vuestra disposición. Pues nada, muchas gracias, Jesús, por tu presentación. Insisto en que en la publicidad que teníamos de este webinar salía el enlace para apuntarse a, bueno, pues al foro LATIBEX, que creemos que es una oportunidad y que desde luego, si queréis contactar con nosotros en directo, nosotros vamos a estar allí tanto el martes 21 de noviembre como el 22 y os animamos a que, bueno, a que os paséis por aquí, por Madrid y que estéis presente en el foro LATIBEX. Y bien, a continuación, pues bueno, le voy a pasar la palabra a Humberto, en concreto, que es el economista jefe de Rankia Latinoamérica y que anteriormente ha hablado, para que, bueno, nos des tu presentación. Muy bien, muchas gracias, Miguel Ángel.
Pues voy a dar una presentación muy breve respecto a la perspectiva económica en general. Ya Tania más adelante nos hablará, conocer la visión de Banorte, pero bueno, compartir un poquito lo que hemos estado eh, dando a conocer desde nuestra visión para México. Creo que soy bastante optimista de lo que viene en el mediano plazo corto. La economía mexicana definitivamente ha mostrado una resiliencia importante y bueno, los indicadores nos están mostrando esta fortaleza que se refuerza con una expectativa como es el famoso nearshoring, que bueno, entre otros factores ha mantenido esta atracción hacia México y también uno de los factores por los cuales pues seguimos teniendo una moneda estable en el país, ¿no? Hablando de México. Bueno, pues avanzar, un segundo. ¿Qué es lo que estamos, perdón, aquí hago, es 2024, no sé por qué va 22, pero bueno, el último dato justamente preliminar del crecimiento nos mostró un crecimiento anual del 3.5% en el tercer trimestre para México. Creemos que terminaremos en ese 3.3% y el 3% hacia 2024. Definitivamente, pues hemos atribuido a este crecimiento, a este dinamismo de la economía mexicana, a el sólido crecimiento de la economía estadounidense y catalizadores, como lo mencioné hace un momento, como el nearshoring, que pueden atraer inversiones al país. Definitivamente, pues, sectores como el industrial, el sector construcción, están preparados y están creciendo bajo esta expectativa, ¿no? Y ya, como todos sabemos, el siguiente año para México, pues vienen elecciones presidenciales. Si bien creemos que tenemos mayor certidumbre política que la que teníamos en el 2018, pues estaríamos descontando prácticamente el mercado, los inversionistas, que continuará el actual partido en el gobierno, ¿no? El que está Morena, creo que se mantendrá. Las encuestas al menos así lo sugieren, que se irá Claudia Sheinbaum la que lleva la delantera para la siguiente carrera presidencial, pero bueno, creo que podría venir el tema de incertidumbre, pero ya está acercándose el momento, ¿no? Cuando empieza las campañas presidenciales, creo que de momento podría causar volatilidad en los mercados, pero creo que desde nuestra visión podría haber mayor certidumbre política, ¿no? A pesar de todo lo que se vivió en este sexenio, cuando la cancelación del aeropuerto, entre otros factores, pues creo que la economía, aunado al tema de la pandemia, resistió bastante bien. Obviamente se tuvo que alinear la economía mexicana al tema de la restricción monetaria por el tema de la inflación. Y sin embargo, bueno, pues este periodo desinflacionario ya se está viviendo en México. El último dato arrojó un 4.27% y también la inflación subyacente viene cediendo. Entonces, el Banco de México sigue manteniendo la tasa en este mismo nivel de 11.25% y definitivamente creemos que de corto plazo se va a mantener en este nivel. Un giro en la política monetaria tendría, ya me comentarán los compañeros aquí en el foro, tendrá que venir un tema donde haya algo, un rompimiento en algún indicador económico, donde podemos ver ya señales de desaceleración o señales recesivas, o definitivamente que ceda la inflación. Sin embargo, creo que de momento se mantendrá esta política monetaria restrictiva. Sin embargo, y a pesar de eso, estamos viendo un sólido crecimiento en el sector bancario, al menos el último semestre, pues un crecimiento nominal del 10% en la cartera de crédito. Entonces, esto y un crecimiento también en el tema del crédito al consumo por parte de los bancos. Esto nos está mostrando que hay fuerte resiliencia de la economía mexicana, que sigue en este dinamismo, seguimos creciendo, la tasa de desempleo ya ubicada en 2.7. Entonces, creo que seguimos teniendo un fuerte impulso en la economía mexicana. Creo que lo está reflejando también el tipo de cambio, justamente a pesar de la volatilidad que se tuvo por el tema de la Reserva Federal.
por el tema del conflicto en el Medio Oriente, el conflicto de Israel, creo que podríamos estar viendo, al menos de corto plazo, todavía esta fuerte tracción por parte de la economía mexicana, ¿no? Este dinamismo, y creo que de corto plazo sí podríamos ser optimistas. Definitivamente, pues, tenemos riesgos como en todo. El repunte a la inflación a nivel mundial yo creo que lo descartaría de corto plazo. Creo que la inflación va a dejar de ser una preocupación, al menos para las economías, pero vamos a ver cuál va a ser el impacto de la inflación respecto a la política restrictiva. Si bien ha resistido las economías, la economía estadounidense sigue fuerte, que ese es de los principales catalizadores de la economía mexicana, en algún momento, y desde mi percepción, va a tener un efecto el tema de las tasas de interés altas, ¿no? Tendrá en algún momento las compañías que se financiaron con tasas antes de la pandemia, llegará un momento que tendrán que refinanciar, pero a un costo más alto. Obviamente también el tema del refinanciamiento en el gobierno, pues va a tener un impacto, y si bien creo que no veremos un tema de recesión profunda, sí un tema de desaceleración podría ser el escenario, ¿no? Vamos a ver hasta dónde resiste, si sigue alargando este efecto de tasas de interés alta, de cómo las tasas de interés le podrían afectar a la economía. Creo que se sigue postergando esto, pero en algún momento creo que sí podríamos tener ahí algún acontecimiento, un choque, ¿no? Que esté provocando la política monetaria restrictiva. Entonces, los riesgos geopolíticos, tema del conflicto en Israel, pero bueno, y algún choque que se pudiera dar por este mismo efecto en los mercados a nivel mundial. Sin embargo, vemos catalizadores todavía que nos pueden dar un panorama más optimista para la economía mexicana. Creo que está resistiendo bastante bien. Ahorita les voy a compartir mi visión en general del índice de la Bolsa Mexicana de Valores, del índice del IPC, y qué es lo que estaríamos viendo, qué oportunidades podríamos estar viendo también desde el sector bancario en la Bolsa Mexicana. Y bueno, pues la joya de la corona que siempre es Banorte. Creo que es en el índice, en el mercado mexicano, un valor que le gusta bastante a los inversionistas. De inicio, bueno, pues vemos este repunte que tuvo a partir de la última semana de octubre el IPC de la bolsa. Sin embargo, ese nivel de los 51,000 le está costando trabajo. Ahí se topó con la media móvil de 200 días, es una resistencia importante, pero creo que si supera esta resistencia podríamos tener un fuerte impulso nuevamente hacia niveles de 55,000, ¿no? O incluso siendo poco más optimistas, este rally podría alcanzar máximos históricos. Sin embargo, bueno, pues si la volatilidad se reduce al menos en estos 2 meses que restan del año, podríamos ver un buen avance para la Bolsa Mexicana de Valores, ¿no? Después de esta caída que alcanzó, o este ajuste que se vino y que tocó piso en la tercera semana de octubre, creo que podríamos ser optimistas si supera ese nivel de los 52,000. Creo que podría venir un buen cierre de año para la Bolsa Mexicana de Valores. Dependerá también de la volatilidad a nivel internacional. Y respecto al sector bancario, pues un valor que en lo general en particular a mí me gusta es Banorte. Banorte pues, ha tenido un buen comportamiento en lo que va del año, se lateralizó prácticamente desde el 2022, pero creo que si se supera ese 161, con ese precio de 161, podríamos ser bastante optimistas con el tema de Banorte. Banorte que en el último reporte pues mostró un crecimiento, la utilidad del neta del 14.90, creo que estuvo en línea el reporte en consenso de los analistas, estuvo en línea. Sin embargo, pues con un crecimiento importante, ya nos dirá Tania, nos compartirá en el tema de su cartera de crédito. Creo que respecto a los valores, y es una acción que yo he operado, que me gusta bastante, y creo que se puede tener oportunidad. Incluso
si viniera un ajuste hacia niveles de 146 o 138, creo que podría representar una oportunidad importante de entrada. No hago el disclaimer que no son recomendaciones, pero vemos un valor con bastante potencial. Pues en general es ahí mi percepción, Miguel Ángel, que está silenciado. Sí, muchas gracias, Humberto, por tu punto de vista. Efectivamente, aquí nosotros no hacemos recomendaciones, simplemente comentamos el mercado. Y bueno, vamos a continuar allí en México, en concreto con Tania Martínez Lira, que es directora de Relaciones con Inversionistas en el Grupo Financiero Banorte, que nos va a contar, bueno, pues cómo está la economía mexicana desde el punto de vista del banco, y también nos va a hablar del Grupo Financiero Banorte. Buenas tardes, o no, buenos días, Tania. Hola, Miguel, muchas gracias, un gusto estar aquí con ustedes y muchas gracias por la oportunidad de poder platicarles un poco sobre México e introducirlos a Banorte. Para empezar, ¿qué es lo atractivo de México en este momento? Ya nos adelantaba un poco Humberto, pero lo que estamos viendo nosotros es que la economía mexicana está viendo un dinamismo que podría significar un punto de inflexión para todos aquellos participantes o inversionistas que sepan aprovechar las oportunidades que van emergiendo. Hoy la economía ha estado marcada por la relación comercial que tenemos con Norteamérica por más de 3 décadas y el nearshoring, que platicaremos un poco más adelante sobre esto, ha sido solo el resultado de diferentes esfuerzos trilaterales que han beneficiado a México con una ventaja competitiva contra otras potencias exportadoras. Entonces, en cuanto al PIB, al inicio del año el consenso del mercado estaba estimando alrededor de 1% de crecimiento. Se ha ido revisando hacia el alza esa variación, hoy estamos en 3.3% y está impulsada por dos factores primordiales. El primero es el consumo privado y el segundo es la inversión. El consumo privado representa aproximadamente 2/3 partes del Producto Interno Bruto total y ha estado beneficiado por remesas en máximos históricos y, como ya lo comentaba Humberto, la solidez del mercado laboral. En cuanto a la inversión, estamos viendo diferentes factores que podrían prevalecer para el 2024, como lo son los gastos en proyectos de infraestructura del gobierno y el nearshoring. Seguramente muchos de ustedes ya han escuchado esta tendencia de reubicar todas las cadenas productivas cerca de los centros de consumo, y esto no es nuevo para México. Sin embargo, sí hemos visto diferentes catalizadores que han promovido su aceleración. Por ejemplo, la guerra comercial entre China y Estados Unidos, la disrupción de la cadena de suministro posterior o durante la pandemia del COVID-19 y desde 2018 las reglas de regionalización para ciertos productos. Entonces, ¿cómo estamos leyendo nosotros esta dinámica de nearshoring? La estamos viendo en diferentes etapas. La etapa inicial es grandes anuncios de inversiones en el país, no solo de compañías que buscan ubicarse ahora en México, sino también de compañías que ya están establecidas en el país, pero que buscan incrementar sus capacidades productivas. Esto ha derivado en mayor demanda por tierra. Hemos visto un encarecimiento, sobre todo en la franja norte y en el centro del país, demanda por parques industriales, demanda por materiales de construcción, que se ha derivado desde la parte de mayores proyectos de infraestructura privados. Entonces, la segunda etapa que estamos viendo es todo el proceso de que se vaya materializando la construcción, y la tercera etapa es donde vemos mayores beneficios para la banca en México, que es una vez que estas compañías ya se encuentren operativas en el país, toda la actividad económica que se genera alrededor, ¿no? Entonces, que va a demandar capital de trabajo, contrataciones de personal, expansiones de las capacidades de comercio, servicios financieros, etcétera. Entonces, lo que estamos leyendo de manera inicial es que toda esta tendencia del nearshoring sume 168 billones de dólares en exportaciones no petroleras al país. Aquí tenemos algunos ejemplos de las principales industrias que se podrían ver más beneficiadas, como lo son industria de autopartes, electrónicos, servicios de transporte y logística, etcétera. Vamos a pasar ahora a qué es Banorte. Banorte es una institución financiera que lleva más de 120 años en el mercado
Inició como un banco regional con un 2.3% de participación en cartera y hoy es el segundo grupo financiero más grande en México en términos de utilidad, en términos de depósitos y cartera. En los últimos 30 años hemos visto mucho movimiento y mucho dinamismo, sobre todo en la parte de crecimiento inorgánico, que nos ha dado, aparte de escala, una diversificación muy importante del negocio. Y eso es cómo está Banorte hoy, pero ¿hacia dónde vamos? En 2019 se definió la estrategia para ver cuál es la forma de mantener a Banorte relevante, competitivo y sobre todo sostenible en un mundo digital mientras estamos haciendo banca. Entonces, la estrategia que definimos es 3 pilares. El primero es la transformación digital del banco tradicional. Hoy Banorte ya opera como un banco digital con sucursales. Tenemos un modelo con un impulso muy fuerte en el autoservicio. Eso quiere decir que hoy podemos hacer originaciones completas en los diferentes canales, sobre todo en los canales digitales, en cuestión de minutos. Y operamos con un modelo de hiperpersonalización que nos permite atender las necesidades específicas de los clientes haciendo ofertas basadas en sus ciclos de vida. El segundo pilar de esta estrategia es hacer alianzas estratégicas con jugadores digitales que nos permite estar en el día a día de nuestros clientes, conocer sus hábitos de consumo y en esto juntar toda esa información para desarrollar estrategias y ofertas especializadas y selectivas en productos financieros. Y en el tercer pilar estamos desarrollando un banco digital completamente desde cero, basado en la nube, y este banco digital va a tener el beneficio de que no tendrá una estructura de redes sucursales. Entonces, al no tener ese costo de la red de sucursales, nos permite ser un banco que atienda a diferentes segmentos de la población. Entonces, estamos pretendiendo atender al segmento desatendido hoy por la banca tradicional y eso va a impulsar la inclusión financiera en el país. Una de las principales fortalezas de Banorte es la diversificación de su negocio. No solo tenemos al segundo banco más importante en términos de cartera y de captación en el país, sino que tenemos a la Afore más grande en el sistema del retiro, a la compañía de pensiones más grande en términos de número de pensionados y a la cuarta aseguradora más importante en términos de utilidad. La contribución de las utilidades de estas subsidiarias, bueno, se concentra en el banco, que representa el 80%, y al cierre de los 9 meses del 2023, el banco reportó un retorno sobre capital de 28%, que se compara muy favorablemente contra el sistema. Igualmente, la rentabilidad de las otras subsidiarias pues abonan a la diversificación y a la solidez del grupo consolidado. Esta es nuestra presencia de mercado, el segundo lugar en términos de captación y el segundo lugar en términos de crédito. Nuestras prácticas de ASG están permeadas fundamentales en nuestra estrategia corporativa y en toda la organización, empezando desde nuestro órgano más alto de gobierno, que es el Consejo de Administración. Y eso nos ha posicionado no solo como un referente en México, sino como un referente a nivel Latinoamérica de adopción de prácticas internacionales de ASG, las cuales han sido reconocidas por el tercer año consecutivo por el MSCI como AA y específicamente porque nos comprometemos. Tenemos compromisos de metas de descarbonización de cartera, metas de diversidad de género e inclusión financiera y sobre todo la alineación con las mejores prácticas internacionales en temas de gobierno corporativo. Igualmente Banorte tiene una presencia local, pero es un reconocimiento internacional. Estamos listados en México como con el GF Norte O. Estamos con presencia en el mercado americano con una ADR y en presencia en la Bolsa de Madrid a través de la TIBEX. Las capacidades que ha tenido Banorte nos han posicionado dentro de los índices más importantes e igual nos ha dado el reconocimiento de la confianza de los inversionistas con todos los premios que podemos ver del lado derecho de la lámina. Y nuestra base accionaria es global. Estamos dentro de las 3 acciones más líquidas dentro del mercado mexicano y aproximadamente el 86% de nuestra tenencia accionaria está diversificada en 6,000 inversionistas globales, que comprende fondos institucionales globales y también inversionistas de retail. Igualmente tenemos el grado de inversión por parte de las 3 principales calificadoras internacionales. Entrando un poco a nuestro negocio bancario, esta lámina es una parte clave del funcionamiento y del desempeño del banco.
tenemos un mandato institucional de buscar el financiamiento o enfocarnos en el fondeo de bajo costo, y es por eso que al cierre del tercer trimestre el 72% de nuestra composición de fondeo se ubicaba en vista, que es muy poco costo o incluso sin pagar intereses. Y por el lado de cartera nos hemos transformado también de un banco enfocado a financiar gobiernos a un banco que se enfoca en atender las necesidades de consumo. Hoy esta mezcla esta nueva recomposición de nuestra mezcla de cartera nos está apoyando a cubrir de forma natural nuestro balance para cuando iniciemos el ciclo de bajas que esperamos, como bien lo comentó Humberto al inicio, que sea a mediados del siguiente año. Nuestra cartera de crédito llegó al billón de pesos o superó el billón de pesos en el tercer trimestre del 2023, con crecimientos importantes acelerados en todos los portafolios y en todos los segmentos. Sobre todo tenemos un enfoque muy importante en la parte de consumo, pero como veníamos comentando, la parte de nearshoring ya ha tenido impactos positivos en las carteras corporativa y empresarial. Pero para Banorte no es solo un tema de escala, de cuota de mercado, sino más bien es crecer con el riesgo controlado, crecer con calidad. Hoy Banorte tiene el indicador de cartera vencida más bajo de todo el sistema, y esto ha sido resultado de diferentes cambios estructurales que hemos estado haciendo desde nuestros modelos de originación, los perfiles de riesgos de los diferentes canales que tenemos, así como estrategias muy puntuales de mitigación y de gestión de cobranza. Esto se traduce en que reportemos constantemente crecimientos anuales de doble dígito. En el crecimiento anual compuesto de 2012 a 2022 crecimos 15%. Ya comentaba también Humberto que en el tercer trimestre crecimos 15% también contra el tercer trimestre del 2022, y nuestra rentabilidad está consistentemente por encima del promedio de la industria. Nuestra política de dividendos se ha ido transformando en el tiempo. Hoy tenemos una política que va desde el 16% hasta el 50% de la utilidad neta del año anterior. Ahora en 2023 pagamos un payout ratio de 83%, que comprende la parte máxima de nuestra política de dividendos, y la fortaleza de nuestra generación interna de capital nos ha permitido distribuir dividendos adicionales. Entonces, esta combinación de la política más los dividendos extraordinarios nos dio como resultado un 83% del payout, que es alrededor de 9% de retorno sobre el dividendo. Nuestros niveles de capital, como lo podemos ver del lado derecho, están en 22%, está muy por encima de los mínimos regulatorios requeridos para México, e incluso hoy, con este nivel, ya superamos el requerimiento del TLAC, que está para culminar en diciembre del 2025. Y bueno, para concluir toda esta presentación, ¿por qué Banorte? ¿Por qué ahora y por qué Banorte? Esto no solo lo vemos internamente, sino han sido comentarios que hemos recibido por parte de nuestra base global de analistas, que es un punto fundamental, es la diversificación de nuestros ingresos. Eso nos ha dado estabilidad y nos ha dado escala, sobre todo lo acabamos de ver recientemente durante la pandemia del COVID, que esta mezcla que tenemos de los ingresos nos ha permitido salir avantes, ¿no? Este es un comentario de algunos de nuestros analistas, es un banco verdaderamente universal, o sea, todas las capacidades que hemos hablado de hiperpersonalización, de enfoque en el cliente, centrarlo, o sea, ponerlo como un punto medular de nuestra estrategia, nos ha permitido tener una visión global de hasta dónde queremos ir. El tercero es que tenemos un balance general que está preparado, está cubierto para enfrentar el ciclo de baja de tasas, sobre todo con esta proporción de mayor cartera fija que estábamos viendo hace unas láminas. Igualmente, estamos ya completamente preparados para beneficiarnos de la tendencia que viene de nearshoring. Estamos haciendo contrataciones importantes de personal ubicados en las regiones que tienen mayor potencial de crecimiento. Estamos invirtiendo en infraestructura, abriendo centros de contacto, centros de servicio de pyme. O sea, la infraestructura y el personal están preparados para atender toda ese crecimiento potencial que viene hacia México. Perdón, le cambié aquí. Listo. La siguiente es, nuestras capacidades tecnológicas, ya lo vimos con el banco digital, con la transformación de Banorte, nos están permitiendo ser una palanca para
incrementar o potenciar nuestro crecimiento orgánico. Y al final tenemos que son sólidos niveles de capital los que estamos reportando, lo que nos permite buscar las diferentes estrategias para regresar valor a nuestros inversionistas, ya sean dividendos extraordinarios, ya sea recompra de acciones, inversiones, las inversiones importantes que tenemos en crecimiento orgánico, o eventualmente llegar a revisar las posibilidades de seguir creciendo de manera inorgánica. Y listo, Miguel, esto sería todo por nuestra presentación. Les dejamos nuestros datos de contacto y algunos QRs. En el lado izquierdo tienen el QR de Nearshoring, donde pueden seguir paso a paso toda la evolución que trae esta tendencia. Y en el otro lado tenemos nuestra presentación corporativa. Pues nada, muchas gracias, Tania, por tu presentación. La verdad es que los números que nos muestras son bastante impresionantes y bueno, la verdad, a nosotros Banorte es un valor que luego comentaré que nos gusta y que, bueno, aconsejamos tener en cartera. Bien, a continuación vamos a pasar a Pablo González Moreno, que es director ejecutivo de BTG Pactual y que nos va a comentar su punto de vista sobre el mercado y nos va a dar también detalles de, bueno, pues del banco que representa. Miguel Ángel, muchas gracias y arranque también por esta invitación. Primero debo decir que BTG Pactual no está listado en el Latibex, entonces voy a hacer un poco más de profundización con respecto a la economía brasilera y un poco a las tendencias macroeconómicas. Espero que pronto podamos estar. Nosotros también. Bueno, distinto a México, que vive una dinámica, como ya nos explicaron los colegas y los panelistas, Brasil es una economía donde la fortaleza de su consumo interno hace que presente una dinámica distinta. En primera instancia, en términos macro, Brasil fue la primera economía del mundo en empezar su subida de tasas de interés en enero del 2021, cuando todavía estábamos hablando de estímulos y tasas muy bajas en todas las economías del mundo. Y ser el primer banco que tomó la decisión, el Banco Central de Brasil, de tomar la decisión de subir tasas de interés y llevarla hasta un nivel del 13,75, le permitió terminar el ciclo de subida de tasas como, digamos, de primero en el mundo con respecto a las economías grandes, y le ha permitido ya hacer 2 recortes de tasas de interés. Brasil ya empezó el ciclo de bajada de tasas de interés. Hoy la tasa de interés de referencia se encuentra en el 12,75 y se espera que en los próximos meses continúe bajando otros 300 puntos en 6 reuniones de bajadas de 50 puntos básicos para ubicarse entre el 9,5% y el 10%. Obviamente el ritmo de bajada de tasas no va a depender solamente de la economía interna y de la fortaleza del consumo interno, sino que va a depender también del ambiente macroeconómico mundial. Está claro que pues, no solamente México, sino Brasil, como será el caso de las economías europeas, vamos a estar también muy en referencia de lo que vaya haciendo la Reserva Federal de Estados Unidos. Y producto de eso, pues el camino es incierto, pero es importante decir que Brasil ya controló el brote inflacionario, la inflación en Brasil está muy cerca del rango objetivo y como les digo, estamos en una senda de bajada de tasas de interés, donde el diferencial con Estados Unidos es lo que va a determinar la velocidad de ese paso. La economía brasileña se encuentra, digamos, ya pasando el ciclo del apretón monetario y lo que ha representado con respecto del enfriamiento de la economía, y empezamos a ver un ciclo donde los bancos y los sectores procíclicos empiezan a recuperar el momentum de crecimiento. No es una economía que esté viéndose tan beneficiada como México de los cambios y las dinámicas geopolíticas, en específico México, como lo mencionaba Tania, se ha visto muy beneficiada por el tema del nearshoring y la fortaleza y resiliencia de la economía de Estados Unidos, pero digamos que su consumo interno y su exportación de bienes agrícolas le ha permitido tener un superávit de cuenta corriente que le ha beneficiado mucho en su moneda. Tanto el real como el peso mexicano se han visto bastante, digamos, fortalecidas este año y han sido 2 de las monedas estrellas. El real continuará haciéndolo así en la medida en que ese déficit de cuenta corriente que tuvo los últimos años se revirtió y ya tiene un superávit de cuenta corriente bastante importante. Como otros países de Latinoamérica, el tema central estará ubicado también en el comportamiento del gasto público. Brasil ya tuvo elecciones en las cuales el expresidente Lula fue reelegido para un periodo de 5 años. En este momento está en una discusión importante con respecto de una reforma tributaria en la cual busca elevar los ingresos de la nación. Y el comportamiento, digamos, en el Congreso de esa reforma y cómo el gobierno estructure su plan fiscal
para estos 4 años va a determinar mucho el comportamiento de la dinámica hacia adelante. En Brasil el rol del Estado es bastante importante en la economía. Digamos que hay una presencia muy fuerte en el sector productivo y producto de esto, digamos que todos los ojos internacionales están atentos a ver cómo se termina de cantar esta reforma tributaria, esta reforma fiscal y su injerencia, digamos, en el balance de las cuentas macroeconómicas. Muy importante decir que los precios de las materias primas, así como hemos visto mucha volatilidad en las materias primas o en los commodities energéticos, como es el gas natural, el petróleo, en las materias primas agrícolas, digamos que hemos visto un superciclo que ha permanecido y esto ha beneficiado mucho a Brasil, que es un gran exportador. Entonces, seguimos viendo que digamos, la fortaleza de las cuentas externas va a beneficiar mucho el consumo interno y va a ayudar a que se dé esta recuperación en la medida en que ya también los estímulos de bajadas de tasas de interés van a estar ayudando bastante al consumo. Teníamos un poco pensado hablar con respecto de la situación de los bancos y el sector bancario brasilero con respecto al mexicano. Tania lo presentó muy bien. Para nosotros en la región, los bancos mexicanos son los que mejor desempeño han tenido y van a seguir teniendo hacia adelante en los próximos meses. Digamos que los retornos patrimoniales, como bien lo dijo, y en exclusivo de la acción de Banorte, han sido absolutamente espectaculares. No han sentido una crisis como si se sintió en los otros países latinoamericanos. En Brasil vimos, digamos, el pico, o por el contrario, vimos el valle de resultados o el momento más crítico del apretón monetario en el segundo trimestre. En el tercer trimestre estamos viendo ya unos mejores desempeños en la banca y esto es el reflejo de una economía que ya empieza a incorporar unas mejores expectativas también con respecto a lo que se viene hacia adelante. Nosotros somos cautos con respecto del comportamiento de la inflación a nivel global. Creemos que todavía existen riesgos. No quiere decir esto que estemos viendo mayores subidas de tasas de interés en Estados Unidos o en Europa. Simplemente creemos que hay riesgos todavía en el horizonte y que estos riesgos, sumados a las tensiones geopolíticas y a las disrupciones de las cadenas de abastecimiento, va a hacer que los bancos centrales estén mucho más data dependientes que tratando de dar una guía hacia adelante como lo hicieron en el pasado. Entonces, para el caso brasilero, muy optimistas con respecto al comportamiento del consumo, muy optimistas con respecto al comportamiento del mercado interno. Creemos que las bajadas de tasas de interés van a continuarse dando en términos de 50 puntos básicos cada vez que el Banco Central se reúna, pero con un balance de riesgos neutral y con un control de riesgos a que la política monetaria de los países desarrollados no presente unas bajas dentro de lo que se está presupuestando y eso lleve a que los bancos centrales tengan que tener más control, específicamente de Brasil, para proteger la moneda. Eso en términos de macroeconomía. Brasil es una economía, simplemente para los que no conocen, es una de las 10 más grandes del mundo, tiene 220, 230 millones de habitantes y un mercado interno de consumo y una fortaleza muy fuerte. Se espera con crecimientos importantes para la próxima década. Varios macroeconomistas a nivel global posicionan a Brasil junto con la India como las 2 economías grandes de los países del G20. México también estará ahí seguramente, como las que mayor crecimiento estarán presentando y mayor crecimiento de una clase media emergente. Eso con respecto a Brasil. Y con respecto a BTG, contarles que somos el banco de inversión más grande de América Latina. Estamos listados en la Bolsa de San Pablo con una capitalización de mercado de unos 25.000 millones de dólares. Estamos en las 5 líneas de negocio tradicionales de los bancos: banca privada, gestión de fondos o asset management, asesoría en compra y venta de compañías, Corporate Investment Bank, crédito corporativo y la correduría de valores. En Europa tenemos una presencia importante desde hace 10 años, principalmente en el Reino Unido, desde hace 4 años en Portugal y recientemente compramos un banco en Luxemburgo que nos va a permitir desarrollar la actividad de crédito corporativo y la actividad de inversiones y banca privada que también estaremos ofreciendo aquí en España una vez tengamos todas las aprobaciones regulatorias del caso. Importante decir que también somos un banco bastante comprometido con los parámetros ASG. Somos líderes en el Cono Sur o en Sudamérica en el cumplimiento de ello. Tenemos una línea muy importante de activos forestales que nos lleva a ser el segundo o tercer mayor gestor de activos forestales del mundo y pioneros y líderes en la emisión de bonos de carbono y compensación. No solamente eso para decir que estamos comprometidos a nivel corporativo con las métricas que implican, digamos, las distintas calificaciones alrededor del tema, sino que tenemos una actividad de inversión bastante fuerte en el tema.
Y cada vez buscamos posicionarnos más como el banco que lleve a las inversiones de Latinoamérica al mundo y traiga las inversiones del mundo a Latinoamérica. Recientemente estuvimos analizando y vamos a abrir operaciones en el Oriente Medio, porque cada vez consideramos que la tesis de Iberoamérica, y en especial el rol que juega Latinoamérica, es muy fuerte. Si consideramos la economía iberoamericana, entendiendo Portugal y España, más LATAM, seríamos la cuarta economía del mundo, con el 11% del PIB mundial, y seríamos el tercer o cuarto país con mayor población del mundo. Entonces, somos unos convencidos de que esta integración y la integración que proponen inversiones un escenario como lo es el LATIVEX, cada vez se deben profundizar más, cada vez va a haber más economías de escala en la medida en que las compañías actúen en los dos países. Ya lo hemos visto con inversiones muy grandes de grupos españoles en Latinoamérica y viceversa. Y somos unos absolutos convencidos del sentido que hace de traer cada vez más a países como Brasil, a países como México, como Chile, como Colombia, a la esfera europea, para volvernos el vaso comunicante de inversiones. No los quiero aburrir más con cifras con respecto a BTG, pero digamos que somos, en términos de market cap, la tercera o cuarta institución más grande de América Latina, medida en términos de capitalización de mercado, y pues que bienvenidos todos los que nos quieran contactar. Estamos con unas oficinas aquí en Madrid. Prontamente estaremos haciendo un poco más de despliegue publicitario distinto a Banorte, pues, o a la bolsa. Nuestro aterrizaje aquí está desarrollándose en los últimos 2-3 meses. Y bueno, vemos con mucho optimismo la región. Con esto, pues no me extiendo más y le doy de nuevo la palabra a Miguel Ángel. Estás en mute. Muchas gracias, Pablo, por tus palabras. Y bueno, pues la verdad es que estamos muy contentos de poder haber contado contigo. Ahora, bueno, pues quería hacer hincapié en que los televidentes que nos están escuchando y viendo, si tienen alguna duda, alguna pregunta, nos la pueden ir mandando por la vía que tiene Rankia. Y ahora pues me quedaría una parte muy breve en la que, bueno, voy a contarles un poco cuál es mi punto de vista, ya que hemos hablado de la parte macro. Pues yo simplemente voy a enseñarle mis gráficos y cómo veo en concreto el mercado. No sé si Humberto me puede poner ahí la presentación. Pues muchas gracias. Bien, vale. Paso aquí la siguiente. Bien, voy a ir de lo general a lo concreto, bueno, con cierta celeridad para que no se haga muy largo el webinar. Y yo siempre me gusta empezar viendo, pues bueno, pues el índice más importante del mundo, que es el S&P 500. Estamos en una fase actualmente, bueno, pues el mes de noviembre, que suele ser un mes alcista, suele coincidir con las conferencias que hacemos en la TIBEX. Y bueno, pues normalmente coincide también con una fase en general alcista de la TIBEX, que ahora veremos que así es. Estamos en una fase de rebote que normalmente suele ir hasta la fiesta de Acción de Gracias y a veces se suele prolongar hasta final de año o incluso lo que llamamos en España y lo que es los Reyes Magos, 6 de enero. Yo creo que este año va a ocurrir algo en esa línea, pero veo ciertos nubarrones a partir del primer trimestre. Cierto es que tenemos elecciones, como ya han dicho, en México, tenemos elecciones en Estados Unidos, lo cual, en el caso de tener una corrección, pues siempre al segundo o tercer trimestre, pues intentarán un poco corregir el mercado. Pero seguramente vamos a entrar en recesión en Europa. Ya estamos en cierta estanflación, en concreto en Alemania, y seguramente se va a extender por otros países europeos y quizás llegue a Estados Unidos. Si vemos en concreto el Eurostock, pues también hemos tenido un rebote de cierta relevancia después de unas caídas importantes, con lo cual esto es un rebote que nos puede llevar a zona de máximos, pero yo dudo mucho que vayamos a romper esos máximos de ninguna manera. En concreto, el LATIBEX pues también está rebotando. LATIBEX tiene unas circunstancias diferentes, como ya comentaré ahora rápidamente, y es que aquí importa también que suba la moneda, es decir, que se revalorice la moneda propia, el peso o el real contra el euro, que yo creo que por ahí van a ir los tiros, ¿no?
vemos que el IBEX también está rebotando y yéndonos, bueno, al BOESPA, vemos que ha estado con más fuerza que los índices europeos, estadounidenses. Ahí se ve esta fuerza. La bolsa mexicana también en moneda, lógicamente en el peso mexicano, pues también ha demostrado cierta fuerza. Y si nos vamos al euro, aquí hay que darse cuenta que tengo el gráfico invertido, básicamente porque lo que nos importa es el real brasileño más que el euro. Y bueno, para ver que, por ejemplo, desde que ha empezado el año, pues está rebotando el real. Esto hace que valores brasileños estén rebotando, en concreto en el Latibex, con lo cual solo con el movimiento de la divisa se puede ganar dinero. Insisto en que está invertido. Esto es el movimiento, aquí lo podemos ver en el largo plazo. Fíjese lo que le queda por subir al real con respecto a la caída que ha tenido con respecto al euro. O sea, le queda por subir mucho. Esto significa que uno, si compra un valor, como decía antes, brasileño, aquí en el Latibex, en el mercado español, bueno, pues solo con que se revalorice el real y suba un poquito el valor, puede tener una rentabilidad bastante interesante. Razón por la cual ya vimos el año de la pandemia, pues cómo se comportó, vamos, el año de la pandemia, el año 2022 más que el de la pandemia, cómo hubo cierto recorrido al alza en ciertos sectores que no lo tuvimos en concreto en Europa. Aquí tenemos el euro con respecto al peso. Este no está invertido. Aquí, bueno, pues el euro, digamos que se revalorizó de forma muy fuerte en la pandemia, pero toda esta caída es subida en el peso mexicano, en el cual yo me sigo manifestando alcista en el peso y bajista en concreto en el euro. Y más pensando que hemos hecho techo en los tipos europeos. Aquí lo vemos en el largo plazo. Hay una subida espectacular del euro y bueno, la revalorización del peso de momento ha sido pequeña. Como digamos que ya llevamos 52 minutos, no voy a entrar en todos los valores de la Latibex, me voy a centrar en los específicos del sector bancario y, como decía antes, Banorte a mí me gusta y estaría posicionado en el valor y creo que sigue teniendo recorrido al alza por la divisa y por el valor mismo, porque bueno, los números que nos ha contado Tania pues han sido muy impresionantes y en general coincido con Humberto en que el valor me gusta. De Brasil, ¿cuál podemos hablar? Pues de momento no tenemos al que representa Pablo, pero sí tenemos a Bradesco. Bradesco yo creo que está en unos precios bastante baratos e interesantes. Simplemente hay que ver dónde estaba, por ejemplo, aquí en el 2018 y después. Y bueno, yo creo que está a unos precios muy baratos y de hecho nosotros estamos invertidos ahora mismo en Bradesco y creemos que, bueno, pues que su tendencia va a ser alcista y también va a ser alcista la situación con la divisa. Quería hacer hincapié bueno, pues en lo que son los bonos. El otro día hice yo una pequeña encuesta en una convocatoria que hizo Rankia en concreto en Valencia, que estuvimos, bueno, pues con gestores a nivel mundial de, bueno, de diferentes continentes, muy interesante, y yo les preguntaba, bueno, oye, vosotros ¿en qué estaríais ahora mismo invertidos? ¿En qué bonos? Oye, la mayoría me contestaban que estarían en bonos mexicanos y brasileños, es decir, con cierta duración. Es decir, que ellos piensan que van a dar una, bueno, que se puede ganar no solo por la duración, sino por el cupón que nos van a dar estos bonos, con lo cual, pues bueno, yo creo exactamente lo mismo. Aquí teníamos el gráfico del bono mexicano a 10 años y este es el bono brasileño a 10 años. Como ha comentado Pablo, bueno, pues ahí ya van por delante en concreto de la FED y del Banco Central Europeo, porque ahí, como ha comentado, pues ya han empezado las bajadas.
Bien, quería hacer hincapié en lo sencillo que es comprar en Latibes. Aquí he cogido un banco, bueno, pues español, donde, vamos, es tan sencillo como darle a la C de comprar y luego darle a la V de vender, y lo puedes comprar directamente, pues oye, cualquier banco de esto, Bradesco, Alfa, BBVA, Banco Francés, Bradespar, bueno, todo el listado. Estaba cogiendo uno más o menos aséptico como es Inversis, pero vamos, lo tienen en Renta 4, en cualquier banco. No quiero hacer publicidad concreta de ninguno, por lo cual quiero decir que es muy sencillo en concreto el comprar los valores que tiene el Latibes. Y bueno, pues les agradezco la atención y si te parece, Humberto, pasamos en este momento a las preguntas. Yo aquí tenía dos preguntas en concreto que me hacen una desde Río de Janeiro, donde, bueno, preguntan básicamente lo mismo, pero una pregunta a Pablo y otra a Tania. A Pablo me dicen que, bueno, pues desde Río de Janeiro preguntan que si va a seguir bajando los tipos el Banco Central brasileño. Sí, como les mencionaba en la conversación, se espera que durante el 2024 baje otros 300 puntos aproximadamente las tasas, desde el 12,75 que está la Selic en este momento a un rango del 9,5 al 10%, lo que espera nuestro equipo de macroeconomistas del banco. Pues nada, y la otra pregunta era desde el DF, que nos preguntan, Tania, cuál es el siguiente movimiento que va a hacer el Banco Central de México. Vamos, ¿cuál es el que creéis desde Banorte? Oye, dentro de que esto es muy difícil hacer predicciones, pero bueno. Sí, pues de este lado estamos esperando que la tasa termine el 2023 en el nivel que está ahorita, que es 11.25, y que la primera bajada tome un poquito más de tiempo, más hacia mayo o junio del 2024. Y nuestro economista está pronosticando que se terminaría el 2024 en 9.25%. Con lo cual, Humberto, habría un recorrido muy interesante si uno compra renta fija mexicana, ¿no? Y brasileña. Sí, todavía creo que es un buen momento de oportunidad para la oportunidad de la renta fija históricamente. Justo ayer lo mencionaba en una charla que di, que es el momento ideal. Coincido con Tania que no habrá un movimiento o un giro al menos de corto plazo en la política monetaria en México. Mantendremos las tasas y bueno, para la parte del inversor, pues sí, podríamos estar aprovechando estas oportunidades. Pues yo, por mi parte, como hemos dicho que queríamos que durara 1 hora y estamos ahí rozando el poste, yo simplemente os agradezco desde aquí, desde España, vuestra colaboración, tanto a Tania como a Pablo, como por supuesto a Humberto. Oye, y encantados de que en breve hagamos otra presentación con Rankia y espero veros aquí en Madrid en el Foro Latibes. Muy bien. Por supuesto. Pues nada, pues muchas gracias y hasta la próxima. Gracias. Hasta luego.